miércoles 30 de enero del año 2019. Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad y Derecho. El día de hoy vamos a conversar sobre el medio ambiente, la función que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales. Y para tal efecto hemos invitado a un especialista en el tema, Jesús Miguel Calderón. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental. Vamos a conversar con él sobre estos temas. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Un saludo a ti esta tarde y un saludo a todos los que te siguen. Gracias, Miguel. Bueno, amigos, les recordamos que este programa es auspiciado por CTL Consultants. Nos pueden ubicar en la página de Facebook de CTL Consultants y también al número 986-72-2375. Desde ya los invitamos a participar en línea con sus preguntas sobre el tema de hoy, ¿no? Que repito, es medio ambiente, función de las municipalidades y gobiernos regionales. Bueno, Miguel, comenzamos. Lo que me gustaría iniciar con lo siguiente, ¿no? En principio, ¿cuál es el rol que tienen las municipalidades con relación a los temas de medio ambiente? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en relación a los temas de medio ambiente, las competencias propias de las municipalidades están sustentadas en lo que se redacta o se tipifica en la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Para los gobiernos locales. Las municipalidades provinciales y distritales, cada uno con su propia competencia, compartidas y exclusivas, conforme lo tipificado también en la misma norma. El detalle radica en lo siguiente, ¿no? Bien sabemos que por subsidiariedad la entidad más cercana al servicio o a la actividad es la más idónea para realizarlo, ¿no? Entonces, los gobiernos locales destinan gran parte de su presupuesto o un gran porcentaje de su presupuesto, en gran mayoría hasta lo que se entiende, para este tipo de actividades. Por ejemplo, residuos sólidos, que es el más grande de todos, el que suele ser el más complejo de todos, por la gran variedad de aristas que tiene. Algunas municipalidades, algunos gobiernos locales, como por ejemplo la provincia del Callao, ¿no? Destina una parte de su presupuesto también para lo que es el río, la limpieza del río Rímac. Está también el tema de reciclaje de residuos sólidos, también el tema de transporte de residuos sólidos y otra variedad más que se pueden generar de manera complementaria o que pueden ser aristas aparte, pues, ¿no? Correcto. Entonces, Miguel, la municipalidad distrital es como que la autoridad local más cercana al vecino, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué tipos de denuncias o reclamos o quejas en materia ambiental suelen presentar o pueden presentar los vecinos ante las municipalidades distritales o las provinciales? ¿Qué hayas visto? Wow, las circunstancias propias de cada gobierno local son bastante sui generis, ¿no? Las circunstancias que se dan en el Callao, las que se dan en Lima provincias, las que se dan en la jurisdicción de Lima metropolitana son muy específicas. Por ejemplo, ¿no? En zonas donde hay mucha actividad de extracción de material particulado o material no metálico, por ejemplo en minería artesanal, pequeña minería, muchas de las denuncias que llegan a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, es el tema de la dispersión del material particulado y la inhalación del mismo, ¿no? En otros distritos cercanos a la faja marginal del río, Chillón, Rímac, por ejemplo, las denuncias son de tiraderos de residuos sólidos, ¿no? Y los olores efectivos que se producen propios de la materia orgánica se hecho en la zona, ¿no? Después, en zonas cercanas a almacenes de concentrado o zonas cercanas a almacenes de granos, las denuncias suelen radicar en temas de plaga aviar, por ejemplo, o también en temas de dispersión del material que suele ser almacenado y traído vía terrestre a los almacenes. Eso genera mayor suciedad, mayor tipo de plagas y mayor tipo de controles por parte del gobierno local que muchas veces no se da abasto, ¿no? Por la falta de logística. Claro, correcto. Entonces, lo que hace el vecino es presentar este reclamo que puede ser verbal o escrito, corrígeme, o... Es escrito. Es escrito dirigido al área competente. Suelen ser órganos de línea como las gerencias de recursos naturales, por ejemplo. En los gobiernos regionales suelen ser gerencias regionales de recursos naturales, gestión del medio ambiente o direcciones, dependiendo de la metodología que haya utilizado el gobierno regional para ejercer la competencia, ¿no? En los gobiernos locales son las gerencias de servicios hasta la ciudad las que reciben estas denuncias y las derivan a sus oficinas de línea. Correcto. Y lo que hacen las municipalidades es recibir estas denuncias. ¿Y qué es lo que despliegan? Desde ya una labor de fiscalización, hay un procedimiento de sanción. ¿Cuál es más o menos el trámite? Por ejemplo, si viniese un reclamo
por contaminación ambiental, por material particulado, por gases tóxicos de una fábrica, etcétera. ¿Cuál sería el trámite que se le daría en la práctica? ¿Qué hayas visto? Digamos, mira, el trámite que se da en la práctica es básicamente el mismo que se determina en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? O sea, ingresas tu denuncia vía mesa de partes dirigido al órgano de línea, por ejemplo, la Gerencia de Recursos Naturales. Ya. Se determina mediante un informe de supervisión si es que cabe o no la posibilidad de iniciar un proceso administrativo sancionador, en función a lo que se determina en el informe de supervisión. Ejercido y sustentado mediante las visitas técnicas a los lugares donde supuestamente se ejecuta la comisión del ilícito, ¿no? O factible de sanción. En casos de industria, por ejemplo, se dan temas muy particulares, ¿okay? Como por ejemplo... En casos de industria yo he visto temas ya un tanto más complejos, porque si bien es cierto este tema del medio ambiente es transversal, claro, que ocupa bastantes sectores, eso es lo que lo hace sumamente complejo. En temas de industria es un tanto más complejo, ¿por qué? Porque el sector no inició, digamos, con los instrumentos de gestión requeridos para que los gobiernos locales o gobiernos regionales se pudieran sujetar. Había muchas limitaciones Exacto. técnicas y normativas. Había limitaciones técnicas, normativas, vacíos y este tipo de cosas, ¿no? Que complican un poco la labor de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Muchas veces el administrado no tiene por qué saber de estos temas, ¿no? Claro. Entonces, al momento de querer ejercer su derecho y de denunciar una falta, encuentra ciertas limitaciones en los tiempos, en los lapsos de tiempo que encuentra la administración para poder resolver el problema, porque requiere la injerencia del sector. Claro, o se tienen, por ejemplo, que contratar a laboratorios para que provean de cierta logística. Exactamente, ¿no? Y no son cualquier laboratorio. O sea, la gente debe entender y debe tomar en claro de que estos laboratorios deben ser incluso aceptados y registrados por el sector competente, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque si no, cualquier tipo de sanción podría devenir en nula, ¿no? Sí, exacto. Cualquier tipo de sanción de inobservar alguna prerrogativa en los procesos, en las etapas de procedimiento, previo al procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho, podría destilar en una observación que pueda tirarse abajo el proceso propiamente dicho, ¿no? Correcto. ¿Y hay algún tipo de coordinación entre la municipalidad provincial y las distritales? Sí, no solamente ellas. ¿Es muy grande esa coordinación en temas ambientales? ¿Cómo es un poco lo que has visto, por ejemplo, en el Callao, que es donde tú tienes mayor experiencia? En el Callao y en Lima Metropolitana, mira, el tema de la coordinación es un tema... No diría delicado, sino que es un tema complejo. El término complejo es muy común en esta especialidad, claro. ¿Ok? Por el nivel de sinergia que tiene que haber en los diferentes niveles de gobierno y el nivel de conocimiento que tiene que haber por parte de los técnicos que ejecutan sus labores, ¿no? Correcto. Ahora, yendo al punto que tú me preguntas, sí, obviamente tiene que haber sinergia entre los gobiernos locales, claro, distritales y provinciales, ¿no? Pero muy rara vez se limita a estos dos. La sinergia tiene que incluir necesariamente, en un 90% de los casos, hasta el sector. Porque estamos hablando de un sector, de una rama que es bastante incipiente en comparación con otras naciones, ¿no? Entonces, digamos que estamos en crecimiento, en pleno aprendizaje y error, ¿no? Estamos avanzando, estamos creciendo. No tan rápido como nos gustaría, pero sí, vamos en buen camino, creo yo, ¿no? Hay gobiernos regionales, por ejemplo, gobiernos locales que tienen una mejor mira a futuro. Por ejemplo, ¿qué experiencia saludable o recomendable has visto, por así decirlo? Es normal entender de que algunos niveles de gobierno que tengan mayor injerencia, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, ¿no? Madre de Dios, por ejemplo, entenderás un ejemplo básico, ¿no? Y clásico, ¿no? Con el Manu, ¿no? Su disposición a entender respecto a estas materias es mucho más abierta, porque básicamente es un tema muy de ellos, ¿no? Es un tema que básicamente es materia prima de ellos. Gobiernos locales un poco más reticentes o quizás un poco más en nivel 1 o nivel 2 de aprendizaje, claro, quizás sean un poco más reticentes a ejecutar mayor cantidad de presupuesto para este tipo de temas, ¿no? Acá tenemos que tomar en cuenta algo. Hay dos factores que un técnico aprende cuando entra a trabajar al Estado y cuando ejerce sus labores en el Estado. Tienes que entender de que hay una línea de carácter político y una línea de carácter técnico, ¿no? Ambas líneas tienen que andar en principio de la mano. Lastimosamente no siempre se da de esa forma, ¿no?
porque la línea política, lo que llaman voluntad política en la actualidad, tiene a veces un norte un poco distinto al interés técnico, ¿no? El interés técnico básicamente se sustenta en el hecho de poder resolver la problemática lo antes posible para favorecer al administrado, ¿no? El interés político se basa en dar respuestas rápidas en lo que genere un rédito político. Exactamente, ¿no? Lamentablemente eso es lo que hemos visto mucho. Ahora, los gobiernos regionales tienen un rango mucho más amplio por territorialidad que los municipios, pero en funciones comparten las mismas funciones, o a veces se superponen, hay conflictos entre las mismas. ¿Cómo se maneja esta situación? Por ejemplo, ahí sí te puedo dar un ejemplo claro en el Callao. El Callao tiene la jurisdicción territorial del gobierno regional del Callao, por ejemplo, ¿ya? Y la municipalidad provincial del Callao es la misma, la jurisdicción territorial. Correcto. ¿Okay? El territorio es el mismo. ¿Okay? Ejercen sus competencias sobre el mismo territorio. Ahora, en capacidad fiscalizadora, por ejemplo, la municipalidad tiene mayores competencias que un gobierno regional. El gobierno regional, el sector lo limita a pequeña minería, minería artesanal, pesquería hasta cierto punto y temas de electricidad, que también están limitados, ¿no? Lo que ha incomodado a algunos niveles de gobierno regional, ¿no? Porque sienten de que no pueden ejercer sus capacidades fiscalizadoras de la mejor manera. Muchas veces esto los limita. Además de que hay que entender de que también los presupuestos, cuando se llevaron a cabo la transferencia de competencias de los sectores al nivel de gobierno regional, muchas veces no vinieron amarradas a presupuesto. Exactamente. Entonces, se transfirieron las competencias obligacionales, más no las presupuestales. Y eso es lo que a muchos niveles de gobierno regionales les molestó muchísimo. Pero podría decir que en el Callao el gobierno regional está mejor equipado en el tema medioambiental que las municipalidades, o viceversa. Depende de qué aspectos. Por ejemplo, si estamos hablando del área de conservación humedales de Ventanilla, por ejemplo, obviamente el gobierno regional como administrador del área va a estar mucho mejor recubierto en logística, si se quiere, para poder ejercer sus competencias que el gobierno local. El gobierno local, para empezar en ese tema, no tiene muchas competencias, ¿no? En lo que sí, un gobierno local en principio, ya sea la provincial del Callao o sea cualquier otro gobierno local, va a estar mejor recubierto de competencias en temas, por ejemplo, de residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, disposición final, transporte de residuos sólidos, ese tipo de cosas que son más directos, ¿no? Y que son de día a día. Correcto. ¿No? Básicamente eso. El gobierno regional es un nivel de gobierno más más colaborador, más impulsor, ¿no? Es como un intermediario muchas veces entre los sectores y los gobiernos locales. Y limitado en fiscalización a las actividades económicas que te he especificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al cierre de algún establecimiento, de algún lugar que se dedique a una actividad económica, eso más que todo se podría dar a nivel de municipalidad. Gobierno local, exactamente. ¿Y has visto que por un determinado caso de contaminación se haya producido en efecto la clausura de un local de manera momentánea o de manera permanente? He visto que se han dado las diligencias pertinentes, pero muchas veces los fiscalizadores municipales encuentran bastantes limitaciones, ¿no? Lastimosamente también, el término limitación también es un término al que se han tenido que acostumbrar muchos trabajadores de gobiernos locales, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Recuerdas lo que te comenté del sector industria, por ejemplo? Claro. ¿No? Imaginemos que tenemos en un área concentrada mucha actividad industrial. Esta actividad industrial tiene que estar observada, fiscalizada y permitida por el sector competente, industria, dependiendo del tipo de manufactura que se desarrolle, ¿no? Pero también sabemos que las licencias de funcionamiento las otorga el gobierno local. ¿Qué sucede cuando la industria propiamente dicha es ejecutada, pero no es ejecutada de la mejor manera? ¿Qué sucede cuando esta industria se desarrolla obviando todos los parámetros predispuestos en un otorgamiento de una licencia de funcionamiento y en un estudio de impacto ambiental propio respecto a su actividad? ¿Qué sucedería? Lo ordinario y lo lógico determinaría que el gobierno local, por competencia directa y exclusiva, es más, pueda revocar de plano esa licencia de funcionamiento, ¿no? Muchas empresas incluso tenían el desparpajo, por decirlo de alguna forma, de impedir el ingreso del personal técnico de las municipalidades para poder llevar a cabo su labor, ¿no?
Es más, muchas empresas que estaban obligadas hasta hace algún tiempo atrás a presentar informes de monitoreo al propio sector competente para justificar su actividad, llevaban al punto incluso de manipular el contenido de sus propios informes. Lo que sí preocupó a bastantes sectores, no solamente industria, sino que ya a nivel local y el gobierno regional sí encendió las alarmas, ¿no? Porque se iniciaron ahí los procesos, se interpusieron denuncias penales, se inició algún tipo de procedimiento al respecto. El problema con los procedimientos administrativos específicos es el siguiente: cuando se trató de denunciar la actividad dañosa, el Ministerio Público determinó de que al no poder determinar el lugar exacto de la comisión del delito, no se podía singularizar la denuncia, ¿no? Recordemos lo siguiente: en zonas industriales la emisión de material contaminante es continua, ¿sí? Pero como los entes competentes determinan la responsabilidad en función a la individualidad, no podían determinar de dónde había procedido el material contaminante, dado que no es una sola industria, son 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ¿no? Entonces eso dificulta un poco la singularización de la comisión delictiva, ¿no? Correcto. ¿Y qué acciones concretas has visto que se han estado ejecutando por parte de algunos gobiernos regionales sobre temas de medio ambiente que te parezcan ejemplos a resaltar? Ejemplos a resaltar. Mira, muchas veces los gobiernos regionales ya hemos tenido que tomar la labor de los sectores, ¿ok? Tomar la labor de los sectores en el sentido de que hemos tenido que sentarnos con ellos al haber, por ejemplo, determinado o detectado un vacío, una laguna normativa. Correcto. Y tener que trabajar para poder soslayar esos vacíos, ¿no? Recordemos que los niveles de gobierno no podemos dejar de administrar simplemente por vacío de la ley. Tenemos que solucionar ese problema, ¿no? Porque si no también estaríamos incurriendo en omisión de funciones. Exactamente. Y por ejemplo, ¿en qué casos has visto que los gobiernos han asumido estas funciones que no estaban siendo ejecutadas de manera correcta y que te parezcan buenas prácticas a nivel ambiental? Claro. Hay gobiernos locales, por ejemplo, que no se dan abasto, por ponerlo de alguna forma, no se dan abasto logísticamente, económicamente, para poder cumplir con sus competencias de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? El gobierno local tiene la potestad de poder comunicar al gobierno regional respecto de dicha incapacidad y poder solicitar la colaboración, ¿no? O en el caso del transporte de concentrado de mineral, ¿no? Es un caso bastante particular este. El transporte de concentrado de mineral vía carretera se da de la siguiente forma, ¿no? En el lugar donde se extrae el mineral, se coloca el concentrado de mineral en camiones, por hacerlo de una manera bastante simple, por decirlo de una manera muy simple. Se transportaba acá a Lima, llegaba al Callao, se disponía en almacenes y de ahí se manipulaba para hacer su cargo a los buques cargueros y se vendía, ¿no? De manera manual, por así decirlo. Muchas veces era de manera manual. Sí, es cierto. Con lo tóxico que eso es, ¿no? Con lo tóxico que eso es. Ahora, no es solamente hay un solo tipo de concentrado mineral, ¿no? Hay concentrados mineral como, por ejemplo, el plomo, ¿no? El plomo es bastante delicado, es muy contaminante, es muy dañino y sí puede generar problemas graves a la salud. Bueno, el Ministerio de Transportes, como ente rector de la materia, tenía que haber desarrollado ciertas prerrogativas técnicas al transporte de concentrado mineral, ¿no? O al transporte, en todo caso, de materiales peligrosos, que sí era considerado como tal el concentrado mineral, ¿no? Bueno, los detalles determinados para esa metodología de transporte no existían. Se trabajó junto con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía y Minas y representantes de otras entidades privadas para poder llegar a una solución al asunto, ¿no? Para esto previamente se había promulgado una ordenanza para poder soslayar este impacto que se estaba generando al medio ambiente y a la salud de las personas, ¿no? Porque entendamos que si el transporte concentrado de mineral no es el adecuado, se dispersa en el ambiente, la gente lo asimila vía aérea o simplemente de forma manual, ¿no? Lo que sí es sumamente dañino. Determinamos estas metodologías, se planteó un proyecto de ordenanza, se aprobó, hasta donde tengo entendido, esa ordenanza sigue vigente y tendría que estar siendo fiscalizada, ¿no? Claro, porque el costo de no supervisar, de no aplicar esta ordenanza, es que los grados de contaminación se disparen, ¿no? Claro.
Y el Claro. plomo, a ver, coméntanos, ¿qué tipo de afectación, la exposición a plomo, qué daños puede generar a una persona? Wow. Hemos conversado mucho con gente de la Dirección Regional de Salud respecto a la materia, respecto de gente de la DIGESA. Uno de los impactos que se generan en las personas es el déficit de atención, disminución del coeficiente intelectual de la persona, grados de violencia, incapacidad para aprender. Y en madres gestantes es más complejo, ¿no? ¿Cómo soslayamos el tema? El plomo suele, hasta donde tengo entendido, por los informes técnicos que he podido leer respecto de la materia, en personas que tienen déficit de hierro en sangre, el plomo lo sustituye. Entonces, si estamos hablando de gente con anemia, por ejemplo, y expuestas a este concentrado mineral, estamos hablando de gente que está muy débil respecto a este tema, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que es básicamente... estamos hablando de un lugar que es un caldo de cultivo para el problema, ¿no? Entonces, no estamos apelando a la prevención, si es que eso sigue así, ¿no? Claro, sino de actuar de manera reactiva, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces hay un problema gravísimo de contaminación de plomo en el Callao que se ha producido durante muchos años, que no ha sido atendida adecuadamente, que las políticas que se han aplicado, por lo que nos comenta, son paliativas, por así decirlo, y que no han ayudado a solucionar el problema, porque en realidad el problema es demasiado complejo y viene de tantos años. Pero un momento, lo que sucedió en el Callao fue, a ver, esto ha sido un tema que evolucionó, ¿no? O sea, lo que yo te estoy planteando, lo que yo te comento, es un tema que sí se dio, que se dio en su momento. En el Callao lo que existe es pasivo. Claro. El tema se ha controlado, ojo. Hay almacenes de concentrado mineral que ya están encapsulados, que ya son bien trabajados. El transporte de concentrado mineral ha evolucionado muchísimo. Claro. Hay faja, transportador de concentrado mineral. El tren también lo transporta de una mucha mejor manera. O sea, ya no es como antes, ¿no? Lo que queda ahora es el pasivo. El pasivo dejado por esas épocas en las que sí no se llevó a cabo de una manera correcta, ¿no? La praxis, ¿no? Están trabajando en ello, sí lo hacen. Sí lo hacen. Lo que sí sería peligrosísimo, en el punto en particular, es politizar el tema. Desde el momento de que, y esto no solamente para el tema en particular, ¿no? En temas ambientales nosotros siempre hemos tenido, la gente con la que he trabajado, siempre hemos tenido una idea bien clara, ¿no? En el tema ambiental, cuando se comienza a dejar de lado el tema técnico y se comienza a entrar al tema político, ya comenzamos a desvirtuar los fines y objetivos, ¿no? El tema técnico es algo muy delicado en materia ambiental, porque es lo único que puede sustentar un informe técnico y una decisión a priori y a futuro. ¿Entiendes? Entonces, si apelamos solamente al tema político en materia ambiental, estamos dejando de lado justamente lo que nos da los conocimientos necesarios para poder prever problemas. Correcto. Y tú nos comentas que ya hay un tema controlado, por así decirlo, en el Callao en la actualidad con relación a este transporte, este almacenamiento. Sí. Pero lo que hay es un problema con lo que ha sido el pasado. Ajá. Y que son los pasivos ambientales. Y estos concentrados, esta contaminación, este material que es tóxico, ha quedado, por ejemplo, ya impregnado en los suelos, y lo que vendría es una labor de remediación que costaría, que tendría un costo, entre otras. ¿Qué medidas quedarían pendientes por ejecutar? En principio, lo primero que es, desde mi humilde punto de vista, creo que deberían hacer, es poder desarrollar estudios para ver grados de contaminación de suelo, en primera instancia. Los inmuebles también. Yo sé que hacen limpiezas, campañas de limpieza, para soslayar un poco el tema de la contaminación por plomo, ¿no? Ahora, recordemos una cosa, el tema del transporte era un problema, ¿no? Uno y tantos. Recuerda que toda actividad humana genera contaminación, no hay una actividad humana que sea 100% limpia, eso no existe, es una mentira, ¿no? La industria es el segundo problema más grande, y yo creo que es el problema que se mantiene latente allá. La industria también puede generar otro tipo de emisiones que mantienen ya no solamente este pasivo que ya había dejado un problema previo, ¿no? O sea, sino que lo acrecenta y genera un nuevo problema que capitaliza y hace que la burbuja crezca mucho más, ¿no? Específicamente, ¿de qué zonas del Callao hablamos? ¿De Ventanilla? Y Perú. Ventanilla y Perú. Ahora, recuerda también de que desgraciadamente la contaminación ambiental no entiende fronteras, no entiende límites distritales. Esta se extiende en función a los estados a las que sea invierno, verano, otoño. Los grados de humedad en muchos aspectos también
determinan el nivel de contaminación y la dispersión de la contaminación. Por ejemplo, con el clima como está ahora, con esas temperaturas altas. Con temperaturas altas el clima es más seco, entonces el particulado tiende a asentarse, tiende a caer, entonces está más expuesto al tránsito de las personas, ¿no? Y una labor de remediación de suelos luego de una evaluación seria tiene un costo muy alto. ¿Se ha evaluado al respecto? Mira, respecto de la materia, no sería el más indicado para darte dicha información, porque eso ya requiere otro tipo de estudios, requiere otro tipo de manejo. Además, hay entidades que sí están total y absolutamente preparadas para esos temas, ¿no? Además que tienen la logística para hacerlo, y además de que tienen la experiencia de haberlo hecho antes, ¿no? Los primeros que van a tener que tendrían que tener injerencia en la materia, y sé que la tienen, y ya tienen las manos en el asunto, hasta donde tengo entendido, son la DIGESA y la DIRESA, ¿no? Ellos son los que tienen mayor parte de informes respecto del impacto, propiamente dicho, en el ambiente y en la salud de las personas. Ellos tienen un montón de estudios en los lugares sujetos a este pasivo, ¿no? Correcto. Y empezando el año, tuvimos una emergencia ambiental relacionada pues a este aniego que se produjo en un sector del distrito de San Juan de Lurigancho, que es el distrito con más población en Lima, ¿no? Tiene más de 1 millón de habitantes. Se declaró una emergencia ambiental, el Ministerio del Ambiente declaró la emergencia, ¿no? Hay una preocupación no solamente por las aguas servidas de uso doméstico, sino de industriales, porque estas también podrían tener metales pesados, etcétera. ¿Cómo has visto el manejo a nivel municipal, regional y nacional de esta crisis que se ha producido? ¿Te parece, al margen de las responsabilidades que entiendo que se están iniciando las investigaciones para saber si esto es responsabilidad de Odebrecht, si esto es responsabilidad de CEDAPAL, etcétera, la respuesta del Estado en esta emergencia te ha parecido la más adecuada? ¿Qué opinión te merece la participación de las autoridades? Respecto del suceso en particular, no he tenido injerencia, sería mentirte, pero sí he visto casos parecidos, ¿no? Y cuando es un caso de esta magnitud, lo lógico sería declarar en emergencia la situación, ¿no? Declaras en emergencia para tener mayor facilidad de inversión de presupuesto, para poder solucionar el problema lo más rápido posible. Claro, y lo que habría que hacer sería drenar hacer los estudios, los drenajes e indemnizar a las personas como lo que se está haciendo, ¿no? Que es una respuesta es una respuesta inmediata, porque esa indemnización la va a recibir la gente probablemente sin negociar, ¿no? Sí. Al margen de que de que los vecinos puedan considerar de que esa indemnización es justa o no. Yo, por lo que he logrado dar seguimiento al tema, incluso se ha considerado la posibilidad de que en una vivienda exista más de una familia, porque la indemnización es unifamiliar, ¿no? Pero si se considera la existencia de más de una familia, estamos considerando la doble indemnización. No sé si la iniciativa del gobierno ha incluido esto. Sé que lo han dicho, claro. No sé si lo están poniendo en la práctica. Correcto, hay que verificar cuál es la solución que se da, porque definitivamente esta situación se ha producido, ha generado daños. Incluso se evacuó a algunas personas que tuvieron algunos problemas de salud, y entiendo que ya se están recuperando. Ahora, Miguel, quería consultarte sobre otro tema grande ambiental, otro tema complejo ambiental, que es el tema de los rellenos, el tema de la basura, ¿no? El tema de la basura, ¿no? ¿Por qué son importantes los rellenos sanitarios y no los botaderos? ¿Qué son los rellenos sanitarios? Claro. En el tema de basura, ¿puedes explicarnos por qué es tan útil tener más rellenos sanitarios y no tantos botaderos? ¿Y cuál es el problema que tú ves con la basura, ¿no? En Lima metropolitana y a nivel nacional? Claro. En la actualidad, el tema de la basura es un tema sumamente complejo, ¿okay? El tema de la basura, de los residuos sólidos, no solamente es complejo por el volumen. En las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, es lógico que exista gran cantidad de residuos sólidos, inorgánicos y orgánicos. También es lógico que existan residuos sólidos peligrosos que tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Es más, es lógico que existan escombros, residuos de construcción, ¿no? Que, dicho sea de paso, no se integran dentro de lo que es residuos sólidos de orden común, ¿no? O sea, de vivienda, de los hogares, ¿no? Hablando solamente del tema de rellenos sanitarios o de botaderos,
El tema entre los botaderos y los rellenos sanitarios es, básicamente, se deriva a la metodología, ¿no? El relleno sanitario es un poco más tecnificado respecto al botadero. El botadero es simplemente un área que suele ser una concavidad en el terreno donde se despoja el residuo sólido, perdón, orgánico, inorgánico, cual sea, y ahí queda, ¿no? Entonces, eso sí es un foco latente de varios vectores que sí pueden ser pueden generar bastante temas complejos, ¿no? ¿Y hay inversión para tener más rellenos sanitarios, por ejemplo, en el Callao o en otras regiones? El problema de los rellenos sanitarios es el espacio que ocupan. El problema de los rellenos sanitarios es el espacio que ocupan. Y en lugares, en provincias donde el territorio ya está muy copado por zona urbana, o ya no está planteado dentro de los planes de desarrollo urbano de la provincia, ya es un tanto complejo determinar un terreno específico para destinarlo a esto, ¿no? Claro, lo cual daría lugar a, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, iniciar algunos procesos de expropiación y poder tomar un área grande, ¿no?, con el problema social que eso conllevaría, pero en las sumas y restas lo fundamental es contar con más rellenos sanitarios. Obviamente. Lo fundamental en realidad no es contar tampoco con más rellenos sanitarios, lo fundamental es aprender a tratar con los residuos sólidos. O sea, si nosotros apelamos a tener mayor cantidad de rellenos sanitarios, entonces no estamos educando a la gente. La idea es educar a la gente para que aprenda a producir menos basura, o por lo menos reciclar gran parte de esta. En naciones desarrolladas existe un tratamiento de residuos sólidos, la gente cree en el reciclaje. Es más, hay naciones que generan una contraprestación por reciclar, ¿ok? Ahora, nuestros gobiernos locales, como te dije en un inicio, son bastante incipientes en la materia, ¿no? Claro. ¿Qué se ha hecho respecto? ¿Qué están haciendo cuál es tu experiencia en las municipalidades? Porque, por ejemplo, se declaró durante un tiempo emergencia ambiental en Villa María del Triunfo porque había un problema con la basura que estaba por todo el distrito. Sí. Hay distritos que se compran el pleito y asumen su función porque finalmente es algo que está previsto en la ley orgánica de municipalidades, y otros que no. ¿Has visto experiencias saludables favorables en cuanto al tratamiento de basura? ¿O todavía ves que ninguno se ha comprado el pleito? El tema es educacional. La gente, vamos a ser honestos, la gente en el Perú tiene la lógica de que el Estado debe proveer. Nada más, ¿no? La gente en el Perú no tiene la lógica de que nosotros también tenemos responsabilidades respecto de nuestro propio entorno, ¿no? Y que eso no va a nacer del Estado, eso nace de casa. Entonces, mientras que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino de un nivel de gobierno para poder tener una mejor calidad de vida, vamos a seguir pateando a todos lados menos al arco, por decirlo de una manera más simple, ¿no? Lo que sucede en varios distritos, ¿ya?, es básicamente una mezcla de cosas, ¿no? Es la incapacidad del gobierno local para cubrir las necesidades de su comuna, ¿ya?, y la falta de educación de la gente para poder tratar el problema. Porque por el hecho de que la comuna no pueda cubrir esta necesidad básica de las personas, te garantizo que así hubiesen puntos de recolección de residuos sólidos en cada esquina de cada distrito, la gente va a seguir tirando basura al piso. Correcto. La gente va a seguir dejando de reciclar, la gente va a seguir consumiendo plásticos, la gente va a seguir despojándose de la materia orgánica en cualquier lado menos en el tacho. Es la misma, por ejemplo, un ejemplo simple, burdo y plausible, ¿no? En las carreteras, puentes peatonales, y las personas atropellan a 2 metros del puente peatonal. Claro, porque la gente prefiere cruzar y no subir lo fácil, y eso es educación. Y no subir el puente. No es como que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque el vecino le reclama a la municipalidad, pero no paga los arbitrios. Exacto. No paga el predial. Exacto. Exige amnistía. Bueno, las autoridades municipales otorgan las amnistías, y las otorgaban ahora mucho más cuando no había esta prohibición de reelección en alcaldes, ¿no?, de municipalidades. Ahora ya se ha cortado, y lo que hemos visto es lo contrario, ¿no? El alcalde ya no se puede reelegir, y lo que sucede 2 o 3 meses antes de irse a la gestión, agarra un total desinterés por la administración de la ciudad o por la administración del distrito. Empieza a cambiar empieza a cambiar las macetas, empieza a cambiar algunas áreas que no tienen ningún tipo de relevancia, que
que no afectaría si se modificase o no esa área, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante apuntar al tema ambiental y a la labor de las municipalidades. Bueno, amigos, vamos a una pausa y a continuación seguimos con la segunda parte del programa. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Jesús Miguel Calderón, abogado especialista en Derecho Ambiental, con quien estamos conversando sobre la función de las municipalidades y de los gobiernos regionales en temas ambientales, ¿no? En temas tan importantes, tomando en consideración, ¿no? El aniego que ha habido en San Juan de Lurigancho, la emergencia ambiental que se declaró en el distrito de Villa María del Triunfo por toda esta disposición de basura que no tenía pues ningún tipo de tratamiento, etcétera, ¿no? Justo nos llega una pregunta de Aldair Guerra Palacios. Aldair nos pregunta un poco sobre las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Con relación a la contaminación que puede haber en la ribera de los ríos, ¿no? Nuestro seguidor se preocupa mucho por la situación de los ríos Rímac y Chillón, ¿no? Se habla un poco qué es lo que se está haciendo para recuperar el río Rímac, ¿no? Que fue una de las propuestas del alcalde Muñoz. Entonces yo quisiera que partamos esta pregunta que nos hace Aldair, a quien le agradecemos por vernos y por consultarnos. Si le podías explicar un poco a la gente sobre la función de la ANA y cómo ves el tema relativo a la contaminación de los ríos y cómo recuperar nuestros ríos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias por la pregunta, Aldair. Mira, te comento. La Autoridad Nacional del Agua es un ente adscrito al Ministerio de Agricultura. ¿Ok? En primera. La Autoridad Nacional del Agua está encargada de cuidar las riberas, las márgenes, los cauces de los ríos. Cualquier obra, por ejemplo, que se geste, que se desarrolle, se ejecute, que plantee, no sé, el desarrollo de infraestructura, que pueda modificar el cauce del río, tiene que tener un visto del ANA, tiene que tener la observación del ANA. O sea, no es de que yo haga un puente y yo feliz como gobierno local y hay que... No, así no se hace. Los gobiernos locales suelen tener estas inobservancias, ojo, por si acaso. Ahora, el tema de la cuenca del río Chillón, río Rímac. En realidad, la cuenca está considerada en tres: Chillón, Rímac y Lurín. Hasta hace poco, hasta hace no mucho en realidad, se instituyó el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chirilu, Chillón, Rímac, Lurín. La idea de estos consejos, que son básicamente gestionados por la Autoridad Nacional del Agua y comandados por los gobiernos regionales o locales en periodos específicos para su administración, para su Secretaría Técnica. La idea de estos consejos es una mejor administración de las infraestructuras que se pueden desarrollar en los ríos, mejor gestión del recurso hídrico en los ríos y en la cuenca propiamente dicha, cuenca alta, media y baja.
Ahora, el problema de los ríos, de las cuencas de los ríos, es de que, por ejemplo, ¿no? Tú, Aldair, tienes la preocupación respecto de la localidad en la que tú te encuentras. Correcto. ¿Entiendes? Pero el río viene desde más arriba. Hay millones de problemas que se desatan desde la naciente de la cuenca hasta el momento de la desembocadura. Hay lugares donde la faja marginal se respeta. Hay lugares donde la faja marginal ni siquiera ha sido determinada. Hay lugares donde el ANA tiene que... La ANA, perdón, tiene que determinar el eje del río, ya sea Chillón, Rímac o Lurín, para poder desarrollar mejores trabajos y corregir este tema de movimiento de cauce por la disposición final de residuos sólidos, ¿no? Recordemos que los residuos sólidos no solamente los tira la gente con una bolsa y se acabó. No, muchas veces vemos en distritos que se acercan camiones a las riberas de los ríos y en camionadas dejan los residuos sólidos. Los residuos sólidos camiones de las municipalidades. No necesariamente. O de empresas, no, yo en particular no tengo fotos o videos que puedan respaldar eso, ¿no? Lo que sí sé es que eso hacen. O sea, ves un camión X, ¿ya? Claro. Y que viene a depositar sus residuos sólidos en los cauces, ¿no? Eso no solamente es que te genera contaminación, sino que te complica la existencia como entidad pública, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú tienes ríos en tu jurisdicción, para empezar tienes que estar preocupado de la limpieza del cauce y de las márgenes ribereñas, ¿ok? Lo que suelen hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales, es más, que muchas veces asumen la responsabilidad sin tenerla, ojo. Suelen instalar gaviones, que básicamente son canastas llenas de roca que se ponen a los costados de los ríos. Son esas canastas rectangulares, ¿no? Que se llenan de rocas de río para poder evitar las salidas, el desborde, ¿no? El problema de esto es que tienen que meter maquinaria al río, hacer la limpieza del cauce, y al momento que cargan con todos los residuos sólidos, definitivamente vas a modificar el cauce del río. Por supuesto. O sea, puede ser que sea mejor porque vas a ampliar el cauce, ¿no? Claro. ¿Se está haciendo eso? Se hace. En el Chillón sé que se hace. El gobierno regional del Callao lo ha hecho durante mucho tiempo. Y no es su competencia. O sea, hasta donde tengo entendido, no es su competencia. En el RIMAC, y ojo, solamente en ciertas zonas donde está su competencia, ¿no? Donde él puede ejercer algún tipo de trabajo, ¿no? Pero en cuenca media, cuenca alta, hay millones de problemas de otro tipo, ¿no? ¿Se conocen cuáles son los puntos donde vienen estos camiones a dejarla? ¿Cuáles son los puntos más preferidos, por así decirlo? Hay un punto en el río Chillón, por ejemplo, que es el límite de San Martín de Porres con la provincial del Callao y que mira lo que ya sería el límite con Ventanilla. Correcto. Donde sí se ve desde San Martín de Porres que camiones disponen finalmente los residuos de X proveniencia, ¿no? ¿Y se ha hecho algo al respecto o no? Se hacen trabajos de limpieza cuando hay estiaje, es decir, cuando el río no tiene gran carga de agua, ¿no? Pero es el problema del que estábamos hablando hace poco, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto en el que el facilismo es la herramienta propia del común denominador de las personas, ¿no? Esto es por falta de control, falta de fiscalización y falta de logística para poder gestionar ese control y fiscalización. Pero ese control ese control ahí es... En principio es del gobierno local. Es del gobierno local, ¿no? En principio es del gobierno local, ¿Qué debería haber? Como que un puesto de seguridad, bueno, deberían haber muchas cosas. Deberían haber muchas cosas, pero tú no puedes implantar puestos de seguridad por cada lugar donde la gente comete un ilícito. Pues. Imagínate, el presupuesto de los gobiernos locales y gobiernos regionales se iría solamente en eso. Es educacional el problema. Tenemos que tener un norte claro, tenemos que estar conscientes respecto de nuestras acciones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. El tema ambiental no es tanto de gabinete, es de campo. El tema ambiental deriva en un informe técnico, deriva en el tecnicismo, más es muy de campo. Si tú en el campo no entiendes qué sucede, tu tecnicismo no sirve de nada. Porque no vas a saber cómo solucionar el problema propiamente dicho que nace en la propia gente, que nace en las carencias de la prevención, ¿no? En la prevención, exactamente. Si nos la pasamos solamente mitigando, esos problemas se van a repetir una y otra vez, porque la mitigación va al problema ya hecho. Y estamos ante una eventual crisis hídrica en los próximos años. Sí, es muy palpable. Entonces, Miguel, lo que quería preguntarte ahora era ya aterrizando en cuanto a los gobiernos regionales. ¿Has visto qué tipo de sanciones han aplicado los gobiernos regionales en casos de medio ambiente? ¿Cuáles son las sanciones más fuertes que has visto, por ejemplo? Los gobiernos regionales, como también comentábamos en un comienzo,
tienen competencias fiscalizadoras, sí es cierto, pero son limitadas, están restringidas a ciertas actividades económicas. En minería, pequeña minería, minería artesanal, en pesquería, también pequeña pesquería artesanal, y en temas de electricidad, ¿no? ¿Qué sucede? También hay gobiernos regionales que tienen toda una logística implementada para poder ejercer sus capacidades de fiscalización. Se inicia el proceso de supervisión, se termina con un informe técnico, el informe técnico se levanta, se inicia, cabe lugar el proceso administrativo sancionador y todo eso, ¿no? Y todo el procedimiento normal, ¿no? Pero eso es cuando ya tú tienes un reglamento administrativo de sanciones y un cuadro administrativo de sanciones materializado, formal y sustentado en la normativa del sector, ¿no? Porque entendamos, un gobierno local, un gobierno regional no puede plantear sanciones simplemente porque es gobierno regional o gobierno local. Tiene que sujetarse a las prerrogativas que te establece el sector competente, ¿ok? Hay normas que se dictan para poder tener techos, si se quiere poner de alguna forma, respecto a las sanciones que se pueden implementar a, por ejemplo, minería artesanal o pequeña minería. En eso se sustenta un gobierno regional para poder fiscalizar también. O sea, no es de que se le ocurra a un técnico y eso lo plasman en una norma. No, así no funciona. Claro, hay que seguir una política pública. Y en general, ¿cómo ves la política ya con esta, bueno, con esta gestión, ¿no? Con esta nueva gestión del presidente Vizcarra? ¿Cómo ves ya desde el ámbito nacional la política en materia ambiental? ¿Piensas que ha sido debilitada, no ha sido debilitada? ¿Cuál es el balance que haces? A ver, tenemos que hacer en principio un mea culpa, ¿no? Naciones como las nuestras, que son naciones emergentes en vías de desarrollo, tenemos cierto nivel de prioridades, ¿no? Y mientras estas naciones en desarrollo, naciones emergentes, no consideren como debiera de ser prioritaria la materia ambiental, el perfil va a ser muy variable, ¿no? Va a estar supeditado más a las prerrogativas del titular del pliego más que a las prerrogativas propias de necesidad pública, ¿no? Es muy pronto todavía, en el lapso de tiempo que ha pasado, para determinar si es que la presidencia actual, el Ejecutivo actualmente tiene mayor interés en temas ambientales. Recordemos que la situación actual es un poco álgida, ¿no? Entonces, como que hablar de temas ambientales ahorita con lo movido que está el tema político actualmente, y ahí entra de nuevo el tema de la voluntad política, el interés político, a plantear la prioridad de que el tema ambiental sea lo que esté en boga ahorita, ¿no? Sería irreal, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que tenemos que alcanzar el nivel de tecnicismo que se tenía con BRAC, en la época en que se institucionalizó el Ministerio del Ambiente, ese nivel técnico, pero aterrizarlo en función a la realidad de cada gobierno regional y cada gobierno local. Alguna vez, conversando con gente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, gente del propio Ministerio del Ambiente, gente del propio Ministerio de Agricultura, muchas de las observaciones que existían era lo poco materializable que era para algunos gobiernos regionales o algunos gobiernos locales lo que se planteaba en su plana, por ejemplo, o lo que se planteaba en la Agenda Nacional de Medio Ambiente, ¿no? O sea, recordemos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales plantean sus instrumentos de gestión, políticas, planes, tomando como sustento las prerrogativas y planes y políticas del sector. Entonces, si yo como gobierno regional y gobierno local debo hacer un plan y una agenda, por ejemplo, y una política, y me tengo que sostener del sector, lo que yo esperaría como gobierno local y gobierno regional es de que la política, plan del sector considere más o menos mi realidad, ¿no? O que sea algo un poco más genérico, ¿no? Para que yo especifique, yo determine cuáles son mis propias circunstancias, ¿ya? Muchos de estos temas tú sabes que se planteaban en las comisiones ambientales regionales, más que en reuniones del propio sector, porque cuando el sector invita a los técnicos de los niveles de gobierno, básicamente son invitaciones que más son de consultoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? De asesoría, de asesoramiento, sí, de que nuestra política va en tal sentido y ustedes como técnicos tienen que hacer esto, ¿no? Claro, es más de imposición que coordinación. Si se quiere ver de alguna forma, suena feo, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, las prerrogativas, los límites que te pone el sector son tan técnicos en algún punto
que soslayan la parte humanista de la cosa, ¿no? O sea, como que les dan un sesgo a lo que es básicamente fin y objetivo de este tema, ¿no? Claro, y ahí hay una crítica muy razonable hacia OEFA, porque OEFA tiene la función de ejercer una supervisión sobre la labor ambiental que desarrollan los gobiernos regionales. Y cada año pues OEFA emitía un gran informe, ¿no? Jalando a todos los gobiernos regionales, poniéndole tarjeta amarilla, algunos tarjeta roja, ¿no? Sí, es la verdad. Revelando cosas que son ciertas, que son defectos en capacitación, defectos en logística, implementación, ejecución. Pero también omitiendo, ¿no?, el grado de coordinación que tiene que existir entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales, porque los gobiernos locales conocen la realidad a un nivel que no lo conoce el Poder Ejecutivo, y es en esa sinergia, es en esa conversación, en ese intercambio de experiencias donde las políticas que tienen que ejecutar los gobiernos regionales pues tienen que guardar coherencia, ¿no? Tienen que guardar coherencia, y es ahí donde debería haber una mayor capacitación y una mayor coordinación, sobre todo por parte del Ejecutivo, porque hay municipios que sí quieren hacer bien las cosas, y hay otros que obviamente son tierra de nadie, y ya hemos visto en muchos casos de corrupción a nivel de gobiernos municipales, pero hay que tratar de tener alineados a todos, ¿no? Entonces, claro. Y perdona que te interrumpa, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo triste? Yo he llegado a escuchar en algunos gobiernos locales, ¿ya? No tanto en el Callao, he visto de todo, la verdad, pero en otros gobiernos locales yo he llegado a escuchar la sensación en algunos gobiernos locales, y esto sí es triste y es preocupante, y eso sí sería bueno que esté sobre aviso del sector, técnicos decir en voz alta, ¿no? O sea, somos la última rueda del coche. Y eso no está bien. Si tus propios técnicos, que son representantes de un nivel de gobierno sectorial, en un gobierno regional, en un gobierno local, dicen eso en voz alta y sin temor a equivocarse, es porque algo no está funcionando bien. O sea, no podemos plantear la gestión ambiental solamente en instrumentos de gestión, son fríos, eso no es gente. Totalmente de acuerdo. Ahora nos hacen una pregunta, es ¿cuál es la chamba de las municipalidades para mantener limpias las playas y los ríos? Porque pareciera que los alcaldes se hacen los locos. Tú has hablado de una función importantísima por parte de la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos regionales, pero las municipalidades, ¿cuál es el rol de las municipalidades ahí? Por ley orgánica, empecemos por la letra, empecemos por la ley. La ley sí determina como función exclusiva de las municipalidades o gobiernos locales mantener el tema de recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Eso es total y absolutamente cierto. Y si la municipalidad no tiene la capacidad de absolver dicha competencia o de ejecutar dicha competencia, tiene que solicitar ayuda al siguiente nivel de gobierno. Porque ni modo que vayamos a abandonar la actividad, ¿no? Claro, tenemos que todo el mundo hacerlo. deje la basura en las playas. No habría forma, ¿no? Ahora, el tema de las playas es lo mismo que también estábamos conversando. Por eso les decía que el tema de residuos sólidos es un tema muy delicado y muy complejo, porque no solamente se trata de los gobiernos locales y gobiernos regionales, se trata de la gente en particular. O sea, ¿con qué autoridad moral nosotros, como ciudadanos, podemos reclamarle al alcalde, a los regidores, a los representantes del Estado, que hagan su trabajo cuando nosotros mismos somos los que nos hacemos daño mutuamente? Es decir, no podemos pretender que nuestras autoridades elegidas de entre nosotros mismos tengan mejores capacidades o mejores intereses o una mejor comprensión del problema que nosotros mismos, que somos los que los elegimos. O sea, es un despropósito, claro. Es un tema ilógico, ¿no? Entonces, en las playas, el 90% de los temas que se ven en playas, ¿ya?, salvo casos muy puntuales, es de que la gente pasa su día y deja sus desechos. Sí, el gobierno local tiene que mantener el cuidado de las playas, pero la gente tiene la obligación también de utilizar los tachos para botar su basura o llevárselas a sus casas en todo caso. Porque el hecho de que no haya un tacho en la playa no quiere decir que, ya, yo tengo habilitado la potestad de agarrar mi basura y dejarla tirada ahí. No, tampoco. O sea, claro, por favor, o sea, la incompetencia de una entidad o de un lado no puede habilitar mi incompetencia, mi responsabilidad. Eso no podemos seguir practicando en este país, y eso lo tengo que extender no solamente al tema ambiental, a todo. Claro, y además hay que tomar en cuenta ahora en este verano, ¿no?, en las playas, lo que se puede hacer, por ejemplo, en Asia, en Punta Hermosa, en San Bartolo, ¿no? Hay una labor por parte de las municipalidades para hacer una limpieza en las playas, entiendo. Sí. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es cuando estas autoridades no están a la altura. Por ejemplo, en San Bartolo, el exalcalde Bartelmes fue condenado a 7 años por falsedad ideológica. Sí. Entonces, con una autoridad de
Sí, de pues. ese perfil, pues entendemos que lo que se estaba pensando más en esa municipalidad era en hacer algún tipo de arreglo más que cuidar Claro. las playas. Ahora, en las playas hay o sea, en estos distritos, ¿habrá personal? ¿Habrá equipos? Mira, es un sub y baja, ¿no? Hay veces que el personal está dispuesto. En principio, cuando tú tienes personal dispuesto, cuando tienes personal contratado, mano de obra masiva para Claro. los ríos, o ya sea personal para el recojo de basura, es personal dispuesto en una planilla. Claro. Entonces el personal ya es parte de la inversión de la municipalidad de gobierno local, está dentro de una planilla, es dinero destinado a eso. Entonces, en principio, las personas deberían estar ahí limpiando periódicamente en función a cronogramas de limpieza, ¿no? Eso es lo lógico. Ahora, lo que sí he visto que hacen en muchos gobiernos locales es apelar a las ONGs. En el Callao, por ejemplo, hay un par de ONGs que se dedican, ponte, a generar actividades para limpiezas de playas y son sumamente conocidas. Invitan a los vecinos. Invitan a los vecinos para que participen, ¿no? Ahora, pero también tenemos que hablar, y eso también es algo que hemos visto todos, sino que nadie lo dice en voz alta, honestamente, es que hay otros factores que también contaminan nuestras playas, ¿no? Otros factores que contaminan nuestras playas son, por ejemplo, actividades económicas en alta mar que se producen y que no están registradas, no son conforme a ley. Bolicheras, por ejemplo, que dejan toda la sanguaza de lo que pescan en alta mar, y eso obviamente la marea lo deriva a las playas. Y quizás lo más preocupante son las obras o actividades de ejecución de proyectos de inversión pública, ¿ya?, que se realizan en las zonas costeras sin considerar los efectos de estas mismas, ¿no? Cuando uno desarrolla un proyecto de inversión pública y lo pone en ejecución, no es que solamente es un expediente de un proyecto de inversión pública. Hay estudios de impacto ambiental. Hay detallado, semidetallado, y el estudio de impacto ambiental propiamente dicho, que es el más extenso, que es el que determinaría el desarrollo de todos estos proyectos ambientales que son de alto impacto, ¿no? Cuando uno desarrolla un estudio de impacto ambiental, tiene que prever la posibilidad y desarrollar el rango, el radio de afectación del proyecto. Cuando estos radios de afectación no han sido bien determinados y se comienza a ver ciertas cosas que no deberían verse, Claro. ¿ya?, ahí es cuando la gente comienza a decir nos están engañando. Y es lógico que la gente lo haga. O sea, no podemos desarrollar nuestro estudio de impacto ambiental, ¿ya?, generar audiencias públicas, es decir, que la gente pueda participar en plena audiencia pública para que en el momento de la ejecución del proyecto se den cosas que no se hablaron ni siquiera en la audiencia pública. Exactamente, ¿no? ¿Por qué tanto secretismo, no? Claro, no tendría que haberlo, ¿no? Y por último, si algo sale mal en un proyecto, porque es factible, es dable, somos humanos, podemos errar, ¿ya?, se tiene que decir el porqué y tratar de plantear una salida al problema rápidamente, no quedarnos callados y tratar de hacer como que eso ya lo habíamos calculado y no queríamos tocar el tema porque era muy sensible, ¿no? Claro, ahora que Miguel, volviendo al tema de la gente, ¿no? De la gente, el ciudadano y la responsabilidad del ciudadano. Entonces, la gente que va a la playa, que va a cualquier playa, entonces, está bien pues cuando los inspectores van y te permite y no te permiten entrar pues con tu comida, ¿no? Con tu, Claro, con son tu arroz con limitaciones, obvio. pollo, tu ceviche, Tu sopa en botellón. champañita, y esto porque entiendo que está multado, Claro. y el botar la basura, Claro. el botar el tupper, ¿no? Sí. En la playa, Claro. eso tiene una multa. En los ¿no? regímenes administrativos de sanciones de cada gobierno local que tiene Que la gente zona tenga en costera, cuenta eso, ¿no? está tipificado, está ahí. Que la gente no puede estar dejando la basura en la O la sea, basura en la playa. si a ¿no? mí un ¿Qué? inspector municipal Ujú. me observa en plena comisión del hecho, obviamente me va a sancionar, va a levantar un acta, se va a ir, va a hacer su informe técnico, con todos mis datos que ya me sacó, obviamente me va a iniciar un proceso administrativo sancionador y me va a caer mi multa. Es lo lógico, y es lo que creo que no se hace tan seguido. Claro. Y es correcto, por ejemplo, de que hay gente que lo que hace es ir con bolsas de comida, no se sabe si para vender, no se sabe si para ¿Ves? consumir. ¿La autoridad municipal está facultada de decomisar eso o está facultada para invitarlos a retirarse de Mira, la playa? en principio puedes decomisarlo. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué es lo de todos? Cuando tú te vas a la playa estás disfrutando un bien público. Exactamente. Es de todos. Lo que es tuyo ahí es la comida. Entonces tú tienes que decidir si te quedas en un bien de todos Claro, o te vas con tus cosas. exactamente. ¿no? Pero si te quieres quedar en el bien de todos, dejas tus cosas en otro lado. No tenemos por qué seguir asumiendo responsabilidad y pasivo ajeno. Tenemos que comenzar a aprender a que la falta de educación del que está a mi costado no puede generar
algún tipo de soslayamiento, algún derecho mío, porque simplemente le tengo paciencia. Ya tenemos que dejar ese tipo de cultura, ya tenemos que dejar ese tipo de esquema mental. Como también conversábamos hace un rato con César, ¿no? Este tema del derecho ambiental no es solamente desarrollar informes técnicos, no es solamente sustentar los informes técnicos, no es solamente sustentar sanciones, no es solamente sustentar resoluciones, decretos, instrumentos de gestión. No se trata tanto de eso. Se trata de educación, se trata de prever, se trata de no tener que apelar a la mitigación. Y el no apelar a la mitigación no solamente implica evadir la corrupción en el Estado, se trata de que parta de nosotros mismos. Eso es lo menos costoso. Si nosotros apelamos simplemente a que el Estado deje de hacer tal cosa o que simplemente se planteen solamente multas más no prevención, nos está saliendo el costo de vida altísimo. Claro, por supuesto. Es algo insostenible, claro. ¿no? Entonces, esa cultura es la que tenemos que comenzar a cambiar. Sí, Jesús Miguel, totalmente de acuerdo contigo en ese punto, ¿no? Ya que hay una gran responsabilidad por parte de las autoridades, pero eso no puede ser impedimento para que los ciudadanos asuman la cuota que le corresponde, claro, ¿no? Está definitivamente en responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, amigos, con eso cerramos el tema del día de hoy. Te agradezco mucho, Jesús Miguel, por haber venido el día de hoy y haber hablado no solamente sobre derecho ambiental, ¿no? Sino también sobre civismo, sobre ciudadanía, sobre respeto al espacio del otro, ¿no? Que es algo tan básico, pero sobre lo cual hay que hablar mucho. Sí, hay que hablar mucho. Nos hace falta mucho de eso. Entonces te comprometo para una siguiente ocasión, amigos. Por supuesto, con gusto. Les agradecemos por sus preguntas, por su participación tan activa en las redes sociales. Recuerden que este programa está auspiciado por CTL Consultas. Nos pueden ubicar en la página de Facebook o al teléfono 986-722375. Por mi parte será hasta la próxima semana. Muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias.